Hola amigos, buenas noches. Les voy a contar otro relato más del abuelo sicario. Los relatos del diario del abuelo. Aquel viejito que al morir le heredó a su nieto unos terrenos, un poco de dinero y lo más importante de todo esto, un libro de notas o de apuntes, a donde dejó plasmado cada sicariato que cometió, con personas, con bestias, con demonios, con nahuales y con cosas indescriptibles. ¿Se acuerdan que les platiqué que tuvo un encuentro con un aterrador toro nahual, la cual al final de cuentas casi le quita la vida? Y después fue contratado en el estado de Sonora por un sicario para terminar con una bruja skinwalker, la cual solamente salió lastimada y también de paso casi le arranca la vida al abuelo. Pues esta noche vamos a continuar esa aterradora historia del abuelo cazador de brujas skinwalker. Para eso les pido de favor que se pongan cómodos, que apaguen la luz y que dejen a volar su imaginación. Relato contado en vivo por Chemo San Juan 2024, que lleva por título Sicario, Cazador de Brujas Skinwalker, parte 2, El regreso de la bestia. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Le juro que al leer cada página del diario de mi abuelo como sicario, fue lo más impresionante que viví en mi juventud. Jamás supe de la existencia de estas bestias, y menos de que los narcos, sicarios o gente del crimen organizado emplearan cosas oscuras para sus negros propósitos. Pero bueno, lamentablemente, como les conté del diario del abuelo, ahora esta batalla no era con un hombre lobo, un toro nahual o un demonio. Ahora era contra una bestia nativo-americana, una voraz bruja skinwalker, la cual ya los tenía paniqueados porque siempre les robaba las cargas. El jefe del cártel estaba furioso porque el abuelo falló en su primer encuentro, cuerpo a cuerpo, con esa atroz bestia, con esa aberrante bruja, pero por dentro tuvo la grandiosa idea de mandar a su gente a investigar quién diablos de los campesinos o pobladores amaneció con una herida de ese tipo. Resulta que al día siguiente, al abuelo lo mandaron al pueblo más cercano, allí donde se enfrentaron con la bruja Skinwalker, con un grupo de 40 sicarios, con la intención de terminar con la vida de la bruja en su metamorfosis de ser humano. Al parecer estaba debilitada y lastimada, y por eso era el momento oportuno para terminar con su vida. La orden tal vez era demasiado acelerada y salvaje, pero al final de cuentas ya estaba dada. Resulta que tenían que ejecutar de manera instantánea a cualquier mujer con una profunda herida a la altura del pecho y otra más en la mano, esto sin importar de que no fueran culpables. Les cuento que al abuelo no le pareció buena idea la orden, pero pues venía del narco, y hacerlo cambiar de opinión sería diferente. Durante todo el día y parte de la noche, buscaron a esa persona, pero no tuvieron suerte. Muchos en el pueblo se quejaron de que los sicarios no cumplieron con su palabra de dejarlos tranquilos, incluso hasta se metieron a sus casas. Tras buscar hasta por debajo de las piedras, a eso de las 3 de la madrugada no encontraron a nadie, de hecho a ninguna persona que tuviera este tipo de heridas. Sin haber descansado, les llegó el nuevo día. También siguieron visitando diferentes lugares de ese pequeño pueblo de Sinaloa, pero curiosamente, antes del amanecer, el abuelo sintió que alguien lo estaba vigilando por entre los árboles. En eso pidió una camisa, un puño de sal y un machete, al cual
Antes lo untó con ceniza blanca. Todos los sicarios que iban con él se quedaron sorprendidos de ver eso, y más porque al colocar la camisa en el suelo y al momento de clavarle el machete, se escuchó un horrible alarido. Era el grito de una bestia. Dios mío, los presentes dicen que ese grito era lo más parecido al quejido de un demonio, pero también al gritos de dolor de un potencial ser, de una bestia, una que en ese momento estaba siendo bloqueada por algún tipo de energía. Al escuchar que no estaban solos, los sicarios y mi abuelo sacaron sus armas y para eso se alejaron un poco de los árboles, ya que sin duda el enemigo los estaba acechando en alguna parte del bosque. Y por más que ellos buscaron, simplemente no encontraron nada, ni a nadie que pareciera sospechosa. Lo que mi abuelo hizo, nadie lo notó, y al momento de retirarse, regó ceniza blanca con sal de grano cerca de un árbol, uno que estaba muy alto, y era justo en el que la bestia estaba oculta. El sicario dio la orden de regresar a la base y de preparar sus armas, porque ahora se venía lo más fuerte, con este enfrentamiento, donde posiblemente era el resurgir de la bestia, aquella que estaba herida. Al amanecer todos salieron de ese pueblo y se fueron a la casa del capo de la mafia. Descansaron la mayor parte del día y de nuevo, al anochecer, mi abuelo y su gente ya estaban listos para su segundo enfrentamiento con aquella bruja Skinwalker. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo es que él sabía a dónde estaba? Pues resulta que esa bestia quedó atrapada arriba del árbol cuando le regó ceniza y sal, y por eso al llegar el abuelo les dio la orden a los sicarios de que tuvieran mucho cuidado, porque el enemigo de seguro estaría en este momento hambrienta y con sed de sangre, porque se quedó todo el día completo allí atrapada. En el libro dice que llegaron de nuevo en las camionetas y que el abuelo fue el primero en bajarse y que al hacerlo caminó lentamente hacia el árbol y que después de dar instrucciones, con su pie quitó lentamente el bloqueo con ceniza blanca, el mismo que traía sal, y que en segundos la bestia brincó del árbol furiosa y los comenzó a atacar. Pero esta bruja no fue directamente sobre el abuelo, más bien, primero agarró a un pistolero y tras atraparlo, lo subió al árbol y que lo regresa, pero con puro tronco. Después, cuando la luna se ocultó, en fracción de segundos, la bruja Skinwalker agarró a otro sicario y le arrancó los brazos. En otro intento, la bruja brincó del árbol y corrió por el desierto perdiéndose de vista. Todos los sicarios fueron tras ella, y a pesar de que traían camionetas, de esas llamadas todoterreno, la bestia corrió tan rápido que la perdieron de vista. Amigo Chemo San Juan, aquí en el libro del abuelo sicario dice que sin querer llegaron al mismo territorio donde se dio la primera batalla de los narcos, entre la frontera de Sonora y el estado americano. Pero bueno, justo en ese lugar fue donde se enfrentaron por primera vez a la aterradora bruja Skinwalker, la nativo americana. De hecho parecía una trampa, y más porque no había ruido alguno, y eso incomodó mucho al abuelo, porque sabía que algo malo estaba por ocurrir. El abuelo no era confiado, y más porque sabía que era la hora de que todo se decidiera. Al final de cuentas el enemigo estaba débil, cansado y herido, y por ende, era justo el momento de acabar de una vez por todas con la voraz bestia bruja Skinwalker. Después de un rato, se empezó a escuchar una respiración muy pesada. Segundos después,
De los árboles comenzó a escurrir sangre. De repente esa criatura infernal apareció nuevamente, lista para tomar su venganza contra mi abuelo, quien la había herido mortalmente, pero también contra los sicarios, ya que la persona que la contrató le dio la orden de destruir a todos los que fueran los contras o enemigos de su patrón. Así que de un brinco se descolgó como si fuera una araña allí por el árbol, y al estar a punto de pisar el suelo, aquel ser no lo pensó dos veces y como de rayo se abalanzó contra mi abuelo. Gracias a Dios, a él no lo agarró distraído. Por el contrario, este venía preparado con todo para hacerle frente y darle la batalla final a la bestia, porque al final de cuentas, al abuelo le importaba más el dinero que pagarían. Esto, mucho más que su propia vida, la cual estaba vacía, pero llena de bestias. De una forma veloz, la bruja le cortó un pedazo de carne de su brazo izquierdo. Él, a pesar del dolor, le contestó con una serie de disparos, y por fortuna le metió dos de lleno, y como eran balas curadas con ceniza blanca, estas en segundos se volvieron veneno y carcomieron lentamente la piel de la bruja Skinwalker. Aún con un poco de fuerzas, la bruja se arrastró y al momento de tratar de morder al abuelo, pasó algo aún más sorprendente. Resulta que la bruja, al momento de recibir esos disparos, perdió totalmente su fuerza y capacidad de convertir su cuerpo en el de algún animal diferente. Esta no soportaba el dolor, porque al caer perdió por completo la metamorfosis. El abuelo solo vio cómo la criatura cayó hacia el piso, y fue allí que aprovechó para seguir disparando sus balas curadas, las cuales lograron impactar algunos órganos de la bestia, y ésta dejó de moverse. Con un poco de miedo y ante el temor de que fuera una trampa, lentamente se acercó a la bruja Skinwalker para rematarla, pero de un machetazo. Pero antes de que mi abuelo lograra acabar con su enemiga, ésta se giró y le contestó con un ataque, con sus afiladas garras, uno que fue directo a la cara del abuelo. Lamentablemente, en ese ataque, le quitó un ojo y le dejó una enorme cicatriz en su cara, una marca que llevó con orgullo, dicen que hasta su muerte, o al menos así el abuelo lo dejó escrito en su libro de sicario. Amigo Chemo San Juan, cuando la bruja miró que le había sacado un ojo, de inmediato con sus últimas fuerzas, se le aventó para sacarle las tripas con sus garras. Pero gracias a que el abuelo se logró mover, esa criatura no le clavó las garras en su corazón, si no hubiera sido fatal. Pero dicho ataque solamente distrajo al abuelo lo suficiente para que nuevamente la bruja Skinwalker se pusiera de pie y tomara distancia para el ataque final. El sicario, aturdido por la pérdida del ojo y casi desmayado, también se reincorporó rápidamente, quedando de frente. Fue allí que ambos se miraron y sabían que no habría un tercer enfrentamiento o encuentro, y que esa noche uno de los dos debía de morir. Como pudo, mi abuelo le puso otro cargador a su arma y le siguió disparando a la bruja voraz. Algo protegía a ese demonio Skinwalker, porque ahora las balas no le causaban mayor daño. Para su desgracia, el Skinwalker esquivaba cuantas podía, hasta que otra vez consiguió atacar a mi abuelo con sus garras, haciéndole un corte profundo a un costado de la costilla. Estando mortalmente herido, como pudo empuñó el cuchillo de Jade, y este lo agarró con su mano y lo levantó a la altura de su cabeza. Pues fue en ese momento que la bruja se le fue por encima para morderle la cara, y con su peso que lo aplasta. Al abuelo lo quisieron ayudar los demás narcos,
pero pues podían herirlo y solo esperaban el momento oportuno para quitárselo de encima. Fue en ese momento que se escuchó un fuerte grito de dolor y gracias a Dios no era del abuelo. Resulta que cuando la bestia se le fue encima, este alzó el cuchillo de Jade y que se lo clava en el rostro de la bestia, también cerca de su ojo, causándole un daño muy grave a la criatura. Dicen que este demonio se revolcaba del dolor que le causó la herida y que en su último intento o aliento de vida, uno de sus compañeros le pasó al abuelo un machete para que se pudiera defender, pero la criatura lo agarró de un pie y lo arrastró camino al monte y lo perdieron de vista por un momento. El abuelo ya no podía más, estaba por desvanecerse cuando se armó de valor y sacando sus últimas fuerzas, nuevamente tomó su machete con su mano derecha y le dio un corte certero en una pata. Y cuando el Skinwalker estuvo ahí en el suelo arrastrándose, sin piedad el abuelo le metió otro machetazo a la altura del cuello. Pero esta cosa bestia con nada moría. Por último el abuelo sacó su arma corta y después de hacerle una cruz de saliva ahí en la punta, terminó con su vida disparándole en la cabeza. Y al final de cuentas, la bestia estaba agonizando pero muy feo. El abuelo sicario, antes de perder el conocimiento, le vació 1 kilo de sal a la bruja Skinwalker y esta murió calcinada por el sodio. Minutos después, ya no pudo más y terminó el abuelo estrellándose en el suelo, por la pelea y por la pérdida de la sangre. Entre sueños sentía cosas extrañas. Por ejemplo, cuando este despertó, ya era de día y los hombres del narco lo estuvieron buscando por horas para ayudarlo. Pero fue antes del mediodía que lo encontraron malherido y agonizando también. Afortunadamente los narcos se guiaron por el sonido de los disparos, pero también por los gritos de la bruja Skinwalker. Eso sí, cuando encontraron a mi abuelo, este estaba boca abajo, en un gran charco de sangre, pero a su lado estaba el cadáver de la bruja Skinwalker, quien resultó ser una anciana nativo-americana, la cual vivía en una cabaña como a 1 hora del pueblo de Sonora. La verdad nadie sospechó de ella, porque a pesar de ser muy anciana, era curandera y también trabajaba con la maña y gente peligrosa. Esta mujer era muy vieja y baja de estatura, pero también estaba casi ciega. Por eso mismo nadie creía que ella fuera esa poderosa bruja Skinwalker, la bestia de los narcos. Les cuento que al abuelo de inmediato lo trasladaron a un hospital privado del narco, y después de una cirugía, y tras varios meses por culminar con su trabajo, pues recibió su paga. Dicen que esa noche los sicarios le cortaron parte de sus patas a ese demonio, y que se las enseñaron a su patrón como si fuera un trofeo, donde al final de cuentas, al abuelo sí le dieron lo acordado en billetes verdes. Malherido, mutilado y sin un ojo, el pobre se regresó a su casa en Ciudad Neza, en el Estado de México. Allí frente al espejo se miró inservible y listo para retirarse de esa vida de cazador de brujas, de demonios y de bestias, además de ser el sicario de hombres lobo. Pero bueno, ya tenía mucho dinero como para vivir tranquilo el tiempo que le quedara de vida. Por desgracia, eso tardaría un poco más, y no estaba por suceder, porque se veía reflejado en su cuaderno de notas, el cual tengo en mi poder, donde dice que fueron más de 7 mortales ataques en contra de bestias, pero también contra otros seres poco conocidos, y aparecen en diferentes capítulos del diario del abuelo: el sicario, el cazador de criaturas, el asesino de bestias y de feroces brujas. Gracias. Relato:
escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales, de suscriptor anónimo del canal. Amigos, antes de Año Nuevo, de este 2024, perdón, de este 2023, porque de hecho apenas fue, tuve una conversación con este amigo que me estuvo contando varios relatos del diario del abuelo sicario. Incluso me dijo que me podía seguir contando más relatos del libro. Y también me dio la opción de leer el diario personalmente, de tenerlo en mis manos. Pero al final de cuentas siento que es mucha energía para mí. Me encantan estos relatos que me está contando, son impresionantes. De igual forma les pido a ustedes de corazón que me apoyen a verlos, a publicarlos, a compartirlos. Son eventos reales, son relatos que valen la pena ser contados. Pero bueno, les pido de corazón a ustedes, en cualquier parte del mundo, del país, en cualquier pueblo, que me apoyen mandándome sus relatos, sus audios, sus videos, lo que gusten compartir, todo basado en hechos reales. Eso es todo por hoy, amigos. De corazón les pido que mi Dios bendito los proteja, los cuide y los guíe por siempre. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana todos. Gracias.